Sí, muy buenos días, un gusto en saludarles a estas horas de la mañana, decirle que el Todopoderoso me lo siga cuidando, me lo siga bendiciendo, que usted no tenga temor de estar contento ni contenta. Ahora le quiero compartir un corto devocional y hoy le quiero hablar un poco de la política. El otro día alguien me preguntaba de que cuál es mi opinión acerca de el presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, presidente salvadoreño, un joven, ¿verdad?, que llegó a la política salvadoreña, y de hecho se dice que este joven es de origen palestino, ¿no? Eso es lo que se sabe. Un empresario salvadoreño, fue alcalde, creo, de Santa Tecla de San Salvador, y después lanzó candidatura para llegar a la presidencia. Como comprenderán, nuestro país, El Salvador, es un país muy pequeño, súper poblado, por cierto, pero que ha sido gobernado por varias personas, las cuales han sacado mucho interés cuando llegaron al gobierno. De hecho, ellos llegaron pobres y salieron ricos, porque hicieron una mala administración de los fondos. Por lo tanto, llenaron sus arcas y cuando salieron del poder, dejaron el poder, se llevaron mucho dinero. Déjeme decirle algo, nosotros tenemos aproximadamente 200 años de historia, 1821, 222 años de independencia. En estos 202 años han habido mucha historia. Nuestra constitución ha sido cambiada varias veces. Y déjeme decirle algo, en cierta ocasión me preguntaron de que si yo estaba de acuerdo a que el presidente Nayib Bukele se reeligiera en la presidencia. Déjeme decirle que sí, yo creo que está bien. Él quiere buscar un segundo mandato. Si busca un tercer mandato, allí se está mal. Algo está mal, porque los grandes dictadores así comenzaron, gobernando bien 4 o 5 años, después se perpetran en el poder y después ya no los podemos sacar. Es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, un político que estuvo 10 años, ¿sí? Después de que caen los sandinistas, estuvo 10 años en el poder. Llega Violeta Barrios de Chamorro, después llega el gordo, el chancho alemán, y después llega Enrique Bolaño, y después vuelve y llega Daniel Ortega, y ya lleva otros 15, 20 años en el poder. Se ha perpetrado en el poder. Nicaragua se dice que es uno de los países más pobres del hemisferio de América Latina. No quiero decir que El Salvador está rico, ¿no? Pero igual, Nicaragua es de los países más pobres. Pero volviendo a nuestro país, El Salvador, el presidente se quiere reelegir y déjeme decirle, hay que darle el beneficio de la duda. El hombre está trabajando bien, está llevando los delincuentes a prisión, aquellos políticos que se han llenado las arcas con las arcas del pueblo, con los impuestos, los está llevando a prisión. Y yo creo que está bien porque la palabra dice, mire cómo dice que la justicia engrandece a la nación, pero que el pecado es afrenta de las naciones, dice. Nayib Bukele, hasta donde yo tengo entendido, es un joven político y es pro vida, es conservador, no es liberal. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, el hombre es pro vida, ¿sí? Es conservador, no es liberal. Los liberales son aquellos que apoyan el aborto, los liberales son aquellos que permiten que se casen 2 mujeres, que se casen 2 hombres. Los liberales. Usted como salvadoreño sepa darle el voto, no dé el voto a cualquier personaje. Nayib Bukele está haciendo lo mejor que puede como presidente en el país. Si Bukele se quiere quedar 3 veces, ahí sí yo creo que necesitamos levantarnos como nación, no darle el voto. Pero démosle el beneficio de la duda con su segundo periodo. Démosle el beneficio de la duda al mandatario salvadoreño. Se dice que está llevando a prisión a todos aquellos que andan mal. La Biblia dice que el juez imparte justicia al que anda mal, dice. Al que anda bien no. Al que anda bien se le felicita. Pero que de hecho cuando una nación busca del Señor Jesucristo, busca de Jehová Dios. Y este hombre, por lo que yo puedo ver,
No es un hombre perfecto, no, de ninguna manera. Yo no le estoy diciendo que el hombre es perfecto, pero sí le puedo decir que el hombre está queriendo hacer las cosas bien, que como mandatario de un pequeño país centroamericano con 7 millones de habitantes, 21.000 kilómetros cuadrados, 262 municipios, si la mente no me falla, 262 municipios, pero con un índice de criminalidad muy alto, ¿sí? En El Salvador no hay fuentes de trabajo. Muchos de nosotros los venimos al exilio por lo mismo. Quien les habla está en el exilio. Después de más de 30 años en el exilio, serví como soldado en mi natal El Salvador. A consecuencia de la pobreza en mi país, tuve que emigrar a un país que entre comillas, me abrió las puertas. Sí, me dio la oportunidad de trabajar. Nuestro país ha sido uno de los países más violentos del mundo. En cierta ocasión leía que fueron asesinadas más de 80 personas en un solo día. La criminalidad está llegando a los hogares. Están siendo asesinadas gente joven, niños, niñas, violadas, maltratadas. Todo por los delincuentes, ¿sí?, que están queriendo poner el miedo en las personas, en la población civil. Nosotros como salvadoreños ya tuvimos 6 presidentes, 4 del partido Arena y 2 del FMLN. Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Paco Flores y Antonio Saca. ¿Sí? Saca fue el otro hombre que llegó por el partido del Arena. Ahora, después llegaron Mauricio Funes, un enemigo del ejército. Así pude ver yo en este hombre, enemigo de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, no apoyaba a los militares, los criticaba. ¿Sí? El que está, hasta donde yo tengo entendido, le da cierto apoyo. Logísticamente está apoyando al ejército y a las fuerzas del orden. Los está apoyando. Pero déjeme decirle algo. Él llegó al poder después de que le ganó a Carlos Callejas, si la mente no me falla, del partido Arena. Nayib Bukele llega al poder siendo un joven. Nace allá por el 83, 84, si la mente no me falla. Es un hombre relativamente joven en comparación con otros políticos que tienen 60, 70 años de edad. El hombre llega al poder y se mantiene por 5 años. Hasta donde tengo entendido, nuestra constitución ha sido cambiada. Y la que tenemos, yo creo que data desde el 83, si la mente no me falla. Y mire, no es que yo conozca mucho de historia, pero sí conozco lo suficiente para poderle comentar, ¿sí?, en nuestro país. A nuestro país lo gobernaron mucho los militares. Y después de algunos golpes de Estado que se le dio a algunos militares, como a Molina y a Romero, sí, tuvimos la tan famosa Junta de Gobierno. Después llega un señor llamado José Napoleón Duarte, un enemigo del ejército también, enemigo del ejército. No se me vaya a sentir mal por si en caso usted era partidario de ese hombre, pero fue un enemigo del ejército, ¿sí? José Napoleón Duarte no apoyaba al ejército, ¿sí? Tenía fobia al ejército. Mire, los países que no tienen ejército son vulnerables. Tiene que haber un ejército y el presidente debe de apoyar a ese ejército. Sí, me va a decir, pero Costa Rica no tiene. No, Costa Rica es único caso. Entonces no vamos a estar poniendo excusas que solo porque Costa Rica no tiene ejército. Cuando un país no tiene ejército es muy vulnerable a todo y a muchas cosas. Entonces, los mandatarios que llegaron, llega José Napoleón Duarte, civil. Después de Duarte vienen los que ya le mencioné. Ahora tenemos a este personaje, Nayib Armando Bukele Ortiz. Llega al poder, se quiere quedar 5 años más en el poder. Démosle el beneficio de la duda. Si se quiere quedar 15, yo le diré que no lo haga. A usted que no le dé su voto, porque en realidad muchos se quieren perpetrar en el poder. Así llegó Chávez al poder.
Rafael Caldera fue el último presidente democrático que tuvieron los venezolanos. Y ahora cuando veo todas las caravanas de venezolanos que vienen acá, los padres de esos o ellos mismos votaron por Hugo Chávez Frías. Se mantiene 8 años en el poder. Después de que sale Rafael Caldera, se mantiene 18, 20 años en el poder. Y ahora está Nicolás Maduro. Entonces, hay que ser listos en ese aspecto, no darle el voto a cualquier personaje. Le voy a decir algo, cuando una nación que busca del Señor, una nación que quiere implementar cosas buenas, lectura de la palabra, las personas asistir a una iglesia, es necesario que las personas se congreguen, es necesario que las personas busquen del Señor. El presidente Bukele, tengo entendido que va a una iglesia, se congrega en una congregación, no sé cuál denominación, pero que el hombre no es perfecto, pero que quiere hacer las cosas bien. Está tratando de imponer ley en un país, el cual después de los acuerdos de paz, un país quedó vulnerable, quedó prácticamente, un país era muy bruto, muy chúcaro. Quisieron poner una policía nacional civil, las cosas no se dieron, se metieron demasiado los derechos humanos, también no dejaban que el gobierno trabajara. Cuando se quería imponer mano dura, los derechos humanos metían siempre sus narices. Por lo tanto, también en ese país, es un país pequeño, pero con muchos problemas de toda índole, moral, social, económicamente. No hay fuentes de trabajo, las personas hacen lo que quieren porque ha sido un país sin ley. En el año 2014 visité El Salvador, me di cuenta que seguimos siendo un país sin ley, así lo miré, era completamente diferente a aquel país que dejé 20 años atrás, 20 y pico de años atrás. Ahora me doy cuenta de que hay un hombre, un mandatario que quiere hacer las cosas bien, que está tratando de gobernar a un país que está en la violencia, está hundido, un país que está reconocido en el mundo por ser uno de los países más violentos del mundo, ¿sí? Por ser uno de los países más violentos del mundo. Nayib Bukele llega al poder, sale este joven político, se quiere quedar en el poder posiblemente 5 años más. Déjeme decirle que hay que darle el beneficio de la duda. Apoyemos a Nayib Bukele. Si se queda 5 años, posiblemente después venga otro que tenga, no sé, la misma ideología y dé paso a seguir con lo que se está haciendo en mantener la seguridad. Hay personas que no quieren la seguridad. Mire, Benito Juárez decía una frase, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero en El Salvador muchos delincuentes le roban las pertenencias a los demás, ya sea ropa, carros, etcétera, etcétera, etcétera. No puede dejar una casa sola porque se entran los delincuentes. Y los delincuentes nomás van un día presos, pero como el país es corrupto, se deja guiar por unos militares corruptos, jueces corruptos, alcaldes corruptos. Todo eso hay en El Salvador. De todo eso hay en El Salvador. Entonces, hay una gran corrupción. Sí, las personas van presos, nomás van presos una vez, un día, y el siguiente día salen. Por lo tanto, el que recibe, el que ha sido perjudicado cuando se le han robado sus pertenencias, ya no los quiere demandar, porque después la misma ley se encarga de malinformar a quien lo reportó, y eso acarrea más violencia, porque hemos vivido en un país ignorante de muchas cosas, que no ha querido hacer las cosas bien. Por lo tanto, hoy llega un mandatario que quiere gobernar y poner de cierta forma mano dura en El Salvador para que los salvadoreños vivan mejor, estén mejor. ¿Cómo es posible que para poder transitar en un barrio, en una colonia, una persona tenga que pagarle a una persona? ¿Cómo es posible que si quiero traer un bus y tengo que darle el soborno a un individuo que no le cuesta nada? Fíjese que no le cuesta nada, solamente porque quiere que por los pantalones de él se le dé un soborno. Entonces vivimos en un país mediocre, un país que se hunde en el pecado, un país que se hunde en la pobreza, un país del cual nunca me voy a arrepentir el haber salido por lo mismo,
porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay apoyo para las personas, porque no hay apoyo para todos aquellos que quieren trabajar honestamente. Ese es El Salvador. Apoyemos al presidente, mi gente, donde quiera que se encuentre un salvadoreño, si escucha este audio, apoya al mandatario. Le voy a leer un texto que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Mire lo que dice el Proverbios capítulo 29, verso 2, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, dice. Escuche bien, ¿quiénes son los justos? Aquel hombre, aquel mandatario que quiere hacer las cosas bien, no las va a hacer perfecto, pero las quiere hacer mejor. Aquel mandatario que quiere luchar por su pueblo, ¿sí? No los opongamos a este hombre que quiere controlar al país, que quiere traer seguridad. Y alguien dijo que el que no apoya la seguridad no la merece. ¿Sí? El que no apoya la seguridad no la merece que se le dé seguridad a él, porque él quiere vivir en un país siempre corriente y mediocre, donde el criminal tenga más valor, ¿sí?, que el ejército. Yo dejé el ejército hace más de 30 años, pero cuando me vine al exilio siempre tuve comunicación con ciertos amigos. Ellos me platicaron que en la actualidad tenía más derecho el criminal que el soldado, que el militar, que el policía. No puede ser así. No puede ser así. Tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que darle derecho al militar, al policía, para que imponga ley en un país tan corrupto. Mi gente, donde quiera que se encuentre un salvadoreño, si escucha este audio, no me lo tome a mal, pero apoya al mandatario. Si el mandatario se quiere quedar 15, 20 años, algo está mal. Está camino a la dictadura. No podemos tener dictadores en el gobierno, pero sí podemos darle el beneficio de la duda a este hombre que 5 años más se quede en el poder. Posiblemente la constitución va a ser cambiada. Le decía que había una constitución del año 83, si la mente no me falla. Por 4 o 5 años no tuvimos presidente. Sí, desde el año 79, si la mente no me falla. Desde cuando empezó la guerra civil, aquella guerra civil que tuvo El Salvador de aproximadamente 12, 13 años, en la cual de cierta forma, estuvimos involucrados en esa guerra, sirviendo como soldados, como policías o como cualquier persona, siendo parte de ese ejército salvadoreño. Ahí estuvimos. Por lo tanto, ese país ha sufrido demasiado. Ahora hay un mandatario que quiere hacer las cosas bien, un hombre que quiere llevar a prisión a los que andan mal. No puede ser posible estarle pagando a alguien solo por querer que yo pueda transitar en mi colonia, en mi barrio. No puede ser posible. Entonces, mi querido compatriota, mire lo que dice el texto, dice: mas cuando domina el impío, el pueblo gime, dice. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Dónde está Nicaragua? Se hunde en la pobreza. Llevaron a Daniel Ortega al poder. Se quedó en el poder. Manda presos, manda matar, manda al exilio a todos los oponentes. Daniel Ortega, el que está en Nicaragua, un hombre que quiere dejar al país. Él está bien, pero su nación más pobre. ¿Sí? Pusieron en Venezuela a Hugo Chávez. Está Nicolás Maduro en la pobreza. En Ecuador llevaron a Correa, más a la pobreza. En Bolivia llevaron a Evo Morales, lo llevó más a la pobreza. Un hombre que anduvo mal. No podemos, salvadoreños, quedarnos siendo mediocres. Seamos listos en ese aspecto. Cuando los gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Sepamos elegir a nuestros gobernantes. No le dé el voto a cualquier individuo, a cualquier mequetrefe. El presidente Nayib Bukele, ¿sí? Nayib Armando Bukele Ortiz, ¿sí?, le gana legalmente las elecciones. Hasta donde tengo yo entendido, este hombre era del partido del FMLN, pero después hubo una ruptura en el partido y él forma otro partido, ¿no? El partido Gana, si la mente no me falla.
llega al poder por el medio de ese partido, ahora se quiere cambiar un poco la constitución porque se quiere reelegir. Démosle el beneficio de la duda, apoyemos al mandatario. Mire, la Biblia es bien clara cuando dice que oremos por los que están en eminencia, dice. Oremos por aquellos hombres, aquellas mujeres que están desempeñando un cargo público. Como hombres y como mujeres de Dios, el pueblo de Dios debe de estar orando para que aquellos hombres, aquellos militares, sean hombres que tengan conocimiento del Señor. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estuvo en el exilio por 70 años, Jehová Dios levantó un hombre llamado Ciro, el cual dio carta blanca para que el pueblo de Israel volviera después del exilio. Y volvieron muchísima gente, y él dijo: todos aquellos que quieran volver, si Jehová es su Dios, vuelvan a su tierra. Nosotros estamos en el exilio, pero si el país llega a mejorar, si a muchos de nosotros podemos volver a nuestra nación y vivir los últimos años de nuestra vejez en ese pequeño país centroamericano. Pero si las cosas siguen mal, cuando la criminalidad está a la orden del día, ¿qué salvadoreño va a querer regresar? No va a querer regresar. Pero si el país está mejorando, si hay fuentes de trabajo, si hay temor al Señor, si tenemos un gobierno que quiera hacer las cosas bien, un gobierno que no titubee para llevar a prisión a cualquier individuo si anda mal, apoyémoslo, apoyemos al presidente Bukele. No soy partidario de él, pero déjeme decirle que si las cosas están saliendo bien, apoyemos al mandatario. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 7, dice: conoce el justo la causa de los pobres, dice, conoce el justo la causa de los pobres. En nuestro país hay mucha pobreza y mucha delincuencia, mucha pobreza, y ese es otro tema, ¿sí? Pero miren lo que dice: mas el impío no entiende sabiduría, dice. Mas el impío no entiende sabiduría. ¿Sabe qué? En este libro tenemos grandes verdades de las cuales nosotros podemos aprender, siempre y cuando nosotros abramos nuestra mente y nuestros corazones para llegar más que todo a conocer al Dios de la palabra. Y cuando nosotros conozcamos al Dios de la palabra, nuestra nación va a ser completamente diferente. El presidente Bukele, tengo entendido que va a una iglesia, no sé de qué dominación es, pero el hombre, cuando lo escucho hablar, habla como con autoridad y como que tiene temor de Dios. Entonces, mis queridos compatriotas salvadoreños, donde quiera que usted se encuentre, el devocional de hoy día es para que usted medite en la palabra, para que usted medite en ese pequeño país centroamericano, del cual salimos muchos de nosotros, al cual un día posiblemente regresemos. Si las cosas marchan bien, ¿por qué no regresar a un país que te reciba con los brazos abiertos, que no te vaya a recibir un criminal y te mete un balazo, que no te vaya a recibir un criminal y te quiera despojar de lo que tú tienes, que no te reciba un individuo que no le ha costado lo que tú lleves y te lo quiera sacar? Seamos conscientes, guanacos, salvadoreños, compatriotas, si es posible, ore por el mandatario. Yo no vivo en El Salvador, hace más de 30 años estoy en el exilio, pero déjeme decirle que he visto muchas cosas, las cuales han pasado en El Salvador, y que nuestro país nunca ha salido de la mediocridad y de la pobreza. Hoy llega un mandatario que quiere hacer las cosas mejor, no perfectamente, porque perfecto solamente es Dios. Pero déjeme decirle, dele el apoyo, apoye a usted, dele un apoyo al mandatario salvadoreño, ¿sí? Entonces, déjeme decirle algo, la palabra es bien clara, dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza, dice. Entonces, seamos listos en ese aspecto. Dice el proverbio, dice, conoce el justo la causa de los pobres, dice. Hay personas que llegan al poder, dicen que quieren a los pobres y los empobrecen más. En el caso de Daniel Ortega, en el caso de Hugo Chávez.
Hugo Chávez era pobre, pero cuando ese hombre murió, acuérdese de lo que pasó con ese individuo, ¿no? Cómo se puso a hablar en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por no conocer lo que dice el Génesis capítulo 12, donde dice que a los que te bendigan los bendeciré y a los que te maldigan los maldeciré, dice Génesis. Ese individuo llegó al poder y se hizo rico. Se dice que cuando dejó esta tierra tenía una cuenta pero altísima de 5,000 millones de dólares. Eso es lo que se dice, ¿sí? Eso es lo que se dice, pero se dice que era pobre, que venía de la pobreza. Entonces estos individuos dicen querer a los pobres, pero lo que hacen es empobrecerlos más. Queridos compatriotas, donde quiera que usted se encuentre, este corto devocional se lo está compartiendo Wilfredo Sánchez Orellana, mejor conocido como el Willy Sánchez, y lo hace desde el exilio para decirle a cada uno de ustedes: si usted está en El Salvador, apoya al presidente Bukele. Si usted vive en el exilio, apoye al presidente, por lo menos orando por él o diciéndole a su gente, a la gente que tiene en El Salvador, sí, que lo apoyen, que le den su voto. Pero déjeme decirle algo: si el mandatario se quiere quedar 15 o 20 años, será el principio de un dictador, porque es un hombre joven, tiene apenas 40 años, si la mente no me falla. Entonces, ¿cuántos años se puede quedar en el poder? Entonces, y si es longevo, entonces seamos conscientes de eso, apoyemos al mandatario. Recuerde que cuando los justos gobiernan, yo quisiera que este texto se quedara con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime, dice. Entonces dice, endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. ¿Sí? El hombre que, dice, reprendido. Entonces seamos conscientes de eso, leamos lo que dice el proverbio, leamos lo que dice la palabra, y déjeme decirle algo: no es que yo sea partidario del mandatario en la actualidad, pero si el hombre quiere hacer las cosas bien. Cuando hablo con algunas personas las cuales están en El Salvador, me dicen de que el hombre está trabajando y que quiere llevar a presión a todos aquellos que andan mal. Vamos a hacer una corta oración. Oremos por el mandatario. Señor y Dios Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones. Gracias porque tú eres bueno. Te pido en Cristo Jesús que tú lo sigas bendiciendo. Que tú bendigas, Señor, al mandatario, su esposa, sus hijos, su gente, su gabinete. Que tú le des sabiduría de lo alto, Padre. Que él reconozca, Señor, como el sabio Salomón. Dice tu palabra que vino a Jehová Dios y no le pidió riqueza, Señor. Solamente le pidió sabiduría para gobernar aquel pueblo, el cual era mucho en aquel entonces, Señor. Te pido por el mandatario, que tú lo bendigas a él y a toda su gente. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, compatriotas salvadoreños, dice la palabra que el sabio Salomón, cuando vino a hablar con Jehová Dios, no le pidió riquezas, pero Jehová Dios le dijo: ¿sabes qué? Por cuanto no me pediste nada, dijo, te daré mucha riqueza, te daré mucho dinero y te daré tantas cosas, ¿sí? Porque solamente viniste a pedirme sabiduría. El presidente Bukele lo he escuchado más de una vez en un podio, en un púlpito, en una tribuna hablando. El hombre siempre se expresa sabiamente y siempre usa textos de la Biblia. Si él lo está haciendo mal, un día Dios le va a cobrar cuenta, porque la palabra dice que no regresa a Dios vacía nunca, dice. Entonces, y dice que sea todo el hombre mentiroso, pero que la palabra de Dios veraz. Apoyemos al mandatario, oremos por su gente, oremos por todo su gabinete. Pablo dice que oremos por todos aquellos que están en eminencia. Allí van incluidos los reyes, presidentes y gobernadores. Mis queridos compatriotas salvadoreños, apoyemos al mandatario. Les saludo desde el exilio. Decirle que Dios le siga bendiciendo y que usted no tenga ningún temor de estar contento ni contenta. Si usted es salvadoreño, ore por su mandatario.
Oremos por nuestro mandatario. Vuelvo y repito, no es que yo sea partidario, pero sí solamente estoy mirando lo que está pasando. Démosle el beneficio de la duda al señor Nayib Bukele. Bendiciones.